maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. Es maestro en Artes Visuales por la Academia de San Carlos. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tiene especialidades en arte escandinavo y teoría de las relaciones internacionales por la Universidad de Oslo, Noruega. En el verano del 2004 tuvo una estancia en investigación en el Centro de Política Cultural y Arte, Escuela de la Universidad de Woodrow Wilson, de la Universidad de Princeton. Ha impartido cursos y conferencias en la Universidad de Glasgow, Suecia, Copenhague, Washington, en la Universidad del Sur de California, la Universidad Americana de Managua, Nicaragua, la UNAM, el IMBAL, CONACULTA y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su línea de investigación se centra en los nexos entre las relaciones internacionales y la cultura, poniendo especial atención a las diplomacias pública y cultural contemporánea. Actualmente dirige una investigación con el tema de la diplomacia cultural mexicana y la imagen de México en el mundo. Cedo la palabra al doctor César Villanueva. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Si se escucha bien, ¿me escuchan bien, Edgardo? Irma? Muy bien. Sí, muy bien. Muy cerquita. Muy bien. Pues muchas gracias a las autoridades del INBA, a las autoridades del CENIDIAP, a ti, Irma, por la invitación, a ti, Edgardo, también por acompañarnos en esta conferencia que trataré para hacerla un poco más dinámica, invitarte a que intervengas en parte de la presentación que ya conoces, lo hemos hecho varias veces, y gracias al público que nos acompaña. Es un verdadero gusto hablar de estos temas y ver que este tipo de foros están activos y con mucho interés. He seguido lo que han estado haciendo estas dos jornadas previas y estoy muy contento de ver el entusiasmo de los participantes, la calidad de las presentaciones. Entonces los felicito a todos por tan estupenda presentación y organización de este evento. Bueno, pues yo estoy el día de hoy a 7 horas de ustedes, acá ya son las 5:15 de la tarde, en hora de Suecia. Edgardo, que ha vivido en los países escandinavos, en particular en Copenhague, sabe lo importante que es el verano en esta época. Es un día lluvioso hoy en Gotemburgo, desde donde estoy presente. Estoy en la casa de un buen amigo, Osvaldo Salas. También para algunos de mis amigos cercanos lo conocen. Yo trabajo de cerca con él algunos temas relacionados con cuestiones de bienestar y elementos de política cultural. Entonces, bueno, ahora estoy desde acá. Me gustaría mucho estar allá, pero con el tiempo también comenté a los organizadores, a Irma, que no podía yo estar presente. Brevemente les comento que vengo a una conferencia organizada por la Universidad de Gotemburgo, en la cual ya cerré hoy una primera participación. El día de mañana tenemos una conferencia de clausura justamente, y han hecho algo interesante en esta conferencia dentro de un programa de estudios globales aquí en la universidad, y particularmente en el área de América Latina. Y mañana me toca a mí presentar una exposición sobre la percepción que tiene el mundo sobre México, y voy a hablar un poco en extenso con un grupo de expertos sobre esto. Y al final el gran Lorenzo Meyer, bien conocido por muchos de ustedes seguramente, va a dar una conferencia de cierre también el día de mañana. Entonces estoy muy contento, muy activo y realmente muy a gusto en estos espacios nórdicos. Bueno, entrando en tema, voy a compartir una presentación con ustedes en línea, y ahí es donde yo voy a empezar a hablar, pero invito a mi amigo, colega de varios años, uno de los mejores agregados culturales que yo conozco, a quienes he investigado, Edgardo, que me ayude, que intervenga en algunos de los elementos que él considere vale la pena mostrar. Entonces,
tengo una presentación que en este momento voy a intentar compartir con ustedes. Si me recuerdan las teclas para compartir la presentación, creo que es control más, ¿verdad? Ay, sí. O comando Sí. más. ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Es comando más desde Skype, creo que en un segundo. Ahorita lo... César, mientras voy a hacer lectura del currículum de Edgardo Bermejo. ¿Sí? Edgardo Bermejo bien. es director, actualmente es director de artes del British Council en México. Fue director de Asuntos Internacionales del CONACULTA. Por más de 10 años fue agregado cultural de México en China, Dinamarca, Noruega e Islandia. Y pues, gracias maestro por tu presencia también aquí con nosotros. Con mucho gusto, gracias. Bueno, voy a platicar justo de algunos elementos formales, teóricos, muy elementales. No voy a entrar a profundidad para no aburrirlos. Y ahí es justamente donde le voy a pedir a Edgardo que algunas de las ideas que él conoce bastante bien son parte de un libro que además hicimos hace un par de años y que ha tenido un enorme éxito. Es esta idea de la diplomacia y la cultura juntos, cómo ambos elementos interactúan para, de alguna manera, tocar ideas que de manera natural no se acercarían, porque la diplomacia pareciera que tiene que ver más con elementos relacionados con el poder, con la coerción, con la negociación, ciertamente, pero la cultura tiene un perfil quizá más noble, más enaltecedor del espíritu, más relacionado con disciplinas cercanas a las humanidades, las artes, y por tal motivo pareciera que en principio no se tocan. Aquí les presento la portada de mi tesis doctoral. Como saben, está relacionada con un fragmento de uno de los cuadros que más me han llamado la atención en la historia de la pintura, que es un cuadro de Hans Holbein, el joven, de 1533, donde podemos ver a los dos embajadores franceses, Jean de Dinteville, que es el embajador francés asignado a Inglaterra, Georges de la Selve, el embajador francés, pero representando al Vaticano, que se reúnen justamente en esos años para platicar hacia 1532, 31, para platicar los destinos de la Inglaterra, que como saben estaba en conflicto y en división por cuestiones religiosas y de poder extremo. Pero el cuadro es interesante porque justo habla un poco de lo que es la diplomacia cultural. Refiere a dos embajadores, dos representantes diplomáticos que se reúnen para dialogar, para tratar de entender qué va a pasar con la Europa del siglo XVI, de principios del siglo XVI, pero dentro de este cuadro hay una representación muy interesante de una serie de objetos culturales, artísticos, propiedad de Dinteville. Están en la mansión de Dinteville en Londres, y la charla se da teniendo como fondo esto: instrumentos musicales, libros de literatura, de poesía, instrumentos para ver el universo, para ver las estrellas, instrumentos, un globo terráqueo. No me voy a ir en los detalles, pero hay una conexión muy interesante entre esta charla de poder y esta charla cultural que nos deja mucho entrever la idea de lo que es la diplomacia cultural. No me detengo en el cuadro, es un cuadro maravilloso, no le haría justicia y no es el tema además el día de hoy, pero fundamentalmente a lo que yo quisiera no dejar de señalar es que yo he defendido por ya un buen número de años la idea de que la política exterior de los estados no solo se enmarca en la idea tradicional de la política y el ejercicio del poder militar. Tampoco basta con entender la economía y el comercio o el derecho y la historia. Es muy importante, he mencionado yo una y otra vez, que
la idea de cultura e identidad es otro de los pilares de la política exterior. Todo Estado que quiere relacionarse con el mundo requiere de desarrollar una idea de su cultura, de su identidad y su diferenciación frente a otras naciones, frente a otros estados. Eso es lo que de alguna manera le da forma a esta idea de la diplomacia cultural. En general, para los que estudian más a fondo el tema de la diplomacia y las relaciones internacionales, hay corrientes que le dan sustancia a la forma como la política exterior se trabaja. Hoy en día, por ejemplo, Donald Trump está en los Estados Unidos teniendo una visión de política internacional basada en lo que yo llamaría una visión ultra realista, basada en el realismo político, donde el poder y la coerción son las armas de su política exterior. Yo diría un poco que la Unión Europea hoy se basa mucho más en un liberalismo, donde tratan de influir a través de la negociación. Y hay estados, muy particularmente hoy en día, como Alemania, como Francia, el mismo México, donde la identidad y la cultura son realmente temas de mucha importancia para entender la diplomacia cultural. Las políticas exteriores tienen opciones de cómo presentarse frente a otros. Y dentro de ello está desde un país que puede proponer la guerra como una solución para avanzar sus intereses, o un Estado que define la amistad como parte de su eje de relaciones con el mundo. Y en eso hay una gama intermedia. Me atrevo a sugerir tres más: la cooperación, la neutralidad y la intervención, como elementos de una diplomacia frente al mundo, pero específicamente en el área de la amistad y la cooperación se pueden desarrollar elementos muy importantes de diplomacia y cultura, específicamente a través de la educación, del diálogo, de las artes, la integración y la cultura. En un momento más lo desarrollaré con más detalle. Entonces, lo primero que hay que entender es que la diplomacia, de alguna manera, es el elemento activo de una política exterior. La política exterior, digamos que es la fuerza general, la sombrilla general que le da forma a una relación de un Estado con otro, pero la diplomacia son sus agentes, es la sangre, de alguna manera, las venas que le dan forma al ejercicio de esta política exterior. No hay política exterior sin diplomáticos, y en esto pues hay desde la geopolítica, la geodiplomacia, hoy en día la diplomacia basada en Internet, en redes sociales, y hace algunos años incluso se hablaba de una diplomacia del ping-pong, que ahí les pongo una foto entre China y Estados Unidos. Es decir, la diplomacia se puede dar desde distintas formas. Esta ilustración, esta tira que presento aquí, tiene que ver con la forma como también tradicionalmente se ve a la diplomacia. Diplomacia es una esfera que ayuda a que el dios Marte, el dios de la guerra, no se haga presente. Pues los diplomáticos tratan de detener al dios de la guerra para no hacerlo presente. En muchos sentidos, la diplomacia mayor, digamos, es una diplomacia que se basa en el fomento de relaciones de paz, trata de evitar justo conflictos mayores, y ese es uno de sus quehaceres más importantes. También aquí les presento una tira cómica donde, como pueden ver aquí, los tres estados de la diplomacia, y ahí es un juego de la ofensiva, la defensiva y el sinsentido, que es un juego de palabras poco en inglés que tratan de hacer referencia. A veces la diplomacia, sobre todo hoy en día, específicamente con los Estados Unidos, pareciera mucho acercarse a esta lógica. Sin embargo, a mí me gusta mucho y con mucha frecuencia cito al gran embajador Nicholson, el embajador inglés, que escribió un libro que todavía se lee con mucha fortuna, que se llama Diplomacia, así tal cual. Y en su libro Diplomacia tiene una definición que me atrevo a sugerirles para
entender mejor esta relación de cultura y diplomacia. Y dice así: el progreso de la teoría diplomática deviene de una concepción estrecha de derechos tribales excluyentes hacia una concepción amplia de intereses comunes incluyentes. ¿Qué es esto? Bueno, la idea de Nicholson es que la diplomacia debería de ir de lo cerrado, de lo parroquial, hacia la idea más amplia de intereses comunes. Debe de buscar la diplomacia tratar de definir valores mucho más universales. Y desde esa perspectiva es desde donde creo que es importante verla. Tradicionalmente la diplomacia cultural se puede entender de distintas formas. Una definición clásica del diccionario Berridge de diplomacia es la diplomacia cultural, la promoción en el exterior de los logros culturales de un Estado, lo cual no está mal, pero como sabe mi buen amigo Edgardo y muchas personas que se han dedicado a esto en la práctica, es una definición cerrada, es una definición excluyente de alguna manera, es una definición muy cercana a la idea de cultura de Matthew Arnold, sociólogo, culturólogo del siglo XIX, inglés, de la época victoriana, que hablaba de la cultura como los grandes logros de un Estado, lo mejor de una nación es la cultura. Yo creo que no solo hoy en día, en el siglo XXI, la definición de cultura y de diplomacia cultural no solo se basa en lo mejor de una sociedad, con todo lo que ello quiera decir, no se basa también en la idea de diversidad, no solo lo mejor en apariencia, sino lo distinto, lo diferente, lo que de alguna manera nos da una visión más amplia de lo que es una sociedad. Hay una definición de otro experto norteamericano, Richard Arndt, que habla de la diplomacia cultural como la proyección deliberada de la cultura y los valores de una nación como una dimensión indiscutible de la política exterior. Aquí ya, como se puede entrever en esta definición de Arndt, hay una idea de poder suave. Esta idea del poder suave basada en la noción de que el poder de una nación es la influencia y la atracción que genera frente a otros estados. Y eso es lo que las naciones deben de hacer. En Estados Unidos hay un entendimiento más cercano a ello. Y yo en mi tesis doctoral me he atrevido a redefinir la diplomacia cultural. Es algo que he trabajado y mantengo a la fecha como un interés. Es que debe uno pensar en las identidades y sus representaciones como una manera de reconciliar diferencias entre los estados y las naciones. Hoy creo que esta idea es más necesaria que nunca. La diplomacia cultural no es solo influir en el otro para dominarlo, sino es influir en el otro para reconciliarnos. Yo me apostaría en esa definición más normativa a lo que entiendo por diplomacia cultural. Entonces, aquí quizá Edgardo quisiera decir algo más, porque mucha gente cree que es muy fácil entrar en el terreno de la diplomacia cultural. Yo tengo ya varios años analizándola. Yo, Edgardo, la defino como un campo tremendamente especializado, que no está hecho para improvisados, que sí requiere una formación, un talento particular y de alguna manera la idea es acercarse a los públicos de otras naciones para fomentar un entendimiento y un diálogo. Antes de pasar al siguiente, no sé si aquí quisieras tú hacer algún comentario, Sí, Edgardo. sí, cómo no, César. ¿Tú me escuchas a mí? Te escucho muy bien, Ok, claro. sí, digamos, para ir abriendo la conversación. En efecto, yo lo primero que podría agregarle a tu definición de diplomacia cultural es que si algo ha cambiado en ella en el siglo XXI es que es la noción que se tenía previamente de que la diplomacia cultural era algo que estrictamente lo ejercían los gobiernos a través de sus representaciones diplomáticas o a través de sus cancillerías y a través de sus comunidades culturales a las que se les convocaba. La diplomacia cultural del siglo XXI está definida por tener muchos más actores de lo que creíamos antes. No solo lo hacen ya los gobiernos, hay también organismos internacionales, como el propio British Council, para el que yo trabajo, que hacen diplomacia cultural en un sentido global. Pero hay también nuevas instituciones, festivales, organizaciones internacionales
una nueva cadena de actores, de medios para realizarla, los elementos digitales, los componentes mediáticos de la diplomacia cultural están mucho más allá de lo que antes entendíamos como el mero hecho de que un gobierno determinado le pedía a un artista que prestara sus cuadros y los llevaba a un museo de otro país y los exponía, cortaban el lazo y se mostraba un aspecto bonito del país. Ese modelo está absolutamente rebasado. Hoy la diplomacia cultural es parte integral de la política internacional, es parte medular de la elaboración del discurso narrativo de la identidad de cada país y de cada estado, pero es también un fenómeno multilateral. La diplomacia cultural se ejerce de forma multilateral y compleja en foros como la UNESCO, donde muchos de los temas de los que depende el futuro cultural de esta humanidad, de nuestra relación con el tema del patrimonio cultural, se tratan de una manera muy compleja. La diplomacia cultural, pues diría yo, está ahora revisándose con todos los componentes y elementos que el siglo XXI nos ha permitido, incluyendo los tecnológicos. Ese sería mi matiz y te pido que continúes, César. Muy bien, gracias, Edgardo. Aquí me gustaría incorporar la idea de diplomacia pública en relación a la diplomacia cultural, simplemente para aclarar algunos conceptos que muchas veces ya entran en el plano de la discusión académica y la discusión diplomática y qué relación tienen unos con los otros. En general, ¿no? Para hacer una descripción muy amplia, algo muy sencillo, yo he tratado de hacer una distinción analítica entre diplomacia pública y cultural como dos entes separados, son dos formas de diplomacia, pero que son constitutivas, es decir, una con otra se complementan y son actividades absolutamente necesarias en los ministerios de Asuntos Exteriores, pero creo que cumplen funciones distintas. Ambas diplomacias se dirigen a públicos exteriores, ambas diplomacias hacen intercambio, promoción, publicidad y la diferencia quizá que yo he tratado de señalar una y otra vez es que la diplomacia cultural se encarga más de cuestiones relacionadas con la identidad, la educación, las artes, el patrimonio propiamente, las industrias creativas, para generar un prestigio y una distinción. Y la diplomacia pública se encarga más de cuestiones relacionadas con la información, las comunicaciones, las relaciones públicas, la defensoría y las industrias turísticas, si se agregan alguna vez, es más en la idea de esta marca país, marca o imagen nación, que hoy en día le preocupa mucho a los estados. La diplomacia cultural generalmente funciona mejor en el largo plazo. La diplomacia pública generalmente opera mucho más eficiente, forma más eficiente en el corto plazo. Ambas son parte de una política exterior y así lo definiré. Este es un modelo muy propio que no necesariamente revela las tendencias del mundo anglosajón, que Edgardo conoce muy bien por el British Council, o el mundo francés, que tiene un acercamiento más cercano a la idea de la cultura. No sé si quieras comentar algo al respecto, Edgardo. ¿A respecto de qué, César? Perdón. La diferencia entre diplomacia pública y cultural. Sí, bueno, claro, lo que has dicho es muy correcto y yo creo, de nuevo, que un modelo de diplomacia cultural ejercido por los estados en este siglo XXI tiende a combinar ambas y en muchos sentidos a veces se confunde. Por más que México tenga, les pongo un ejemplo, por más que México tenga una tradición cultural sólida hacia el exterior, que se reconozca nuestro pasado prehispánico, la riqueza de nuestro mundo barroco, la cultura mexicana como uno de los grandes pilares de nuestra identidad, digamos, por más que se ha construido en el largo plazo esta imagen de México hacia el exterior, basta con que 6 meses de campaña republicana del señor Trump en el mundo pueda ejercer una influencia en la manera en que el mundo ve a México muy notoria. De manera que el corto plazo de los medios y de la discusión mediática y pública puede de repente llevarnos por rumbos muy diferentes a lo que hemos venido construyendo. Un poco la clave ahora, yo diría, César, es cómo podemos combinar esta tradición, este largo plazo de nuestra identidad hacia el exterior y nuestra identidad al vernos a nosotros mismos como país frente a las demandas, las polémicas, las campañas antimexicanas
que campean en los medios internacionales a raíz de los últimos acontecimientos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Correcto, muy bien, pues como sabes, Edgardo, quienes han leído Irma, parte del libro que un grupo de expertos en temas de cultura y diplomacia pusimos hace un par de años a la luz, un libro que por cierto se ha agotado, una nueva diplomacia cultural para México, pero que Aquí está, mira. recibí buenas noticias ahora en el mes de mayo, que se va a hacer una segunda edición, esperamos tenerla lista en el mes de septiembre, una reimpresión y se va a sacar en un formato digital, entonces creo que más personas lo van a poder tener acceso a él. Hice una discusión en ese texto a partir de una serie de preguntas y cuestionarios que envié a un grupo de diplomáticos. Pero antes de entrar a esto, simplemente quiero señalar algunos rasgos muy específicos de lo que es la diplomacia cultural mexicana y qué la distingue de otras diplomacias culturales en el mundo. Yo creo que lo primero que habría que mencionar es que hay una tradición muy clara en México desde el siglo XIX con las ferias mundiales en las que participa México, tanto en Chicago como en París y otras más, hasta entrado ya el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, en el periodo de la posguerra, donde se va consolidando una idea de promoción cultural internacional con una tradición que es muy importante, que viene de Fernando Gamboa y que paulatinamente va consolidándose en la Cancillería hacia los años 60, con la primera oficina que se establece en el 64 con Leopoldo Sea, y de ahí en adelante hacia nuestros días. Hay una enorme tradición de diplomacia cultural que uno no puede dejar de lado. Hay figuras muy prominentes que han participado en la diplomacia cultural desde siempre. Ahí pueden ver algunos de ellos, no solo los casos muy conocidos de Paz y Fuentes, pero también Usigli, Alfonso Reyes y nuestro queridísimo, entrañable Nacho Padilla, que desafortunadamente se nos fue el año anterior, pero que participó, falleció, quiero decir, pero quien participó también de esta diplomacia cultural. El mismo Edgardo, que es un gran escritor, que hoy en día sería de los jóvenes de esta camada de diplomáticos. Sí, hay figuras generalmente muy prominentes. Ahí los logos ya no cuadran del todo, particularmente el de Conaculta, que ya no debiera ser, pero ha habido una estructura institucional que la soporta, que la apoya, que le da vigor, que le da recursos, y eso es algo que los que hemos estudiado esto en distintos países sabemos que no es frecuente ni es la costumbre. Hay una originalidad de las manifestaciones culturales de México en el exterior que llama mucho la atención, en elementos tan clásicos como la Catrina o elementos mucho más profundos, quizá relacionados con la alta cultura de Sor Juana Inés, o más recientemente con figuras como Frida Kahlo. Hay una enorme originalidad de manifestaciones mexicanas y curiosamente es un tema que llama la atención de la política local. En la época en la que tú, Edgardo, entraste al servicio exterior con este grupo inicial que formó Castañeda de una manera muy afortunada a principios del siglo, bueno, recordarás que fueron notas muy frecuentes, la designación de agregados culturales. De repente fue un tema que cooptó los medios, las noticias, tuvo una importancia muy relevante en esos años, la sigue teniendo a la fecha. No sé si quieras comentar algo antes de pasar a otro tema. Bueno, en ese particular, ha habido una tradición en la política exterior mexicana de incorporar a sus creadores, a sus intelectuales, a sus artistas al ejercicio de la representación diplomática. Es una tradición que ha sido un poco pendular, a veces se ha recurrido a ellos, a veces no.
y como tú bien dices, en el 2000, con la llegada de Castañeda, hay una intención por recuperar esta tradición de que la representación de lo cultural se le encargue a quienes producen esa cultura, quienes dialogan con el mundo y con México a través de su propia creación intelectual o artística o literaria. Y fue junto con ello lo que se intentó y fracasó rotundamente fue la creación de un instituto mexicano de cultura internacional que pudiese realmente articular, crear un discurso global, crear una presencia global a la identidad mexicana que se presenta hacia el exterior y que sin embargo no funcionó. La iniciativa de Castañeda concluyó con el nombramiento de un grupo de escritores o creadores artísticos del que yo formé parte. A mí me tocó el enorme privilegio de representar a México en China, pero no vino acompañado de lo otro, que era la creación de instituciones a largo plazo, no solo dejarlo, no solo descansarlo en algunos individuos y en alguna coyuntura, porque finalmente a la vuelta de 15 años, todo ese grupo que se formó y en el que el Estado mismo invirtió para que se formaran en las lides diplomáticas, hoy están en otros lados, pero no, en muchos lados menos en la Cancillería, menos en la diplomacia cultural. De modo que fue un reconocimiento, una tradición, algo que de lo que México, decía yo, desde el siglo XIX ha realizado, pero también faltó el siguiente paso y sigue faltando ese paso, que es de lo que yo hablaría más adelante una vez que César concluya esta primera parte de la presentación. ¿Qué ha pasado con la diplomacia cultural mexicana? ¿Qué está pasando en los últimos años? Y mi propia experiencia desde otro ámbito, que es ahora el británico, y qué es lo que hacemos en el British Council, cómo entendemos en el British Council el tema de la diplomacia cultural. Adelante, Muy César. bien, Ricardo, pues me voy un poco más hacia adelante. Les presento aquí algunas gráficas que son parte de una investigación que estoy haciendo justo sobre la secuencia de la diplomacia cultural en el periodo de Felipe Calderón. Y como pueden ustedes ver en general, la tendencia es que la diplomacia cultural de México se enfoca mucho más al tema de las artes visuales. Ahí solo tenemos 2 años, pero en general, en el periodo de los 6 años y lo que he analizado hasta ahora, los 4 años y medio que tenemos en la Secretaría de Relaciones con Enrique Peña Nieto, no ha variado mucho. Las artes visuales siguen siendo el caballito de batalla de la diplomacia cultural, seguido de los medios audiovisuales, el cine, los videos, etcétera, las artes escénicas y conferencias y literatura, lo cual, como seguramente veremos más adelante con Edgardo, es una visión que ya empieza a quedarse añeja y muy, de una manera que no cumple con los retos de lo que estamos viendo hoy en el mundo, en las tendencias mundiales. Una cosa que quizá vale la pena mencionar es que los recursos para la diplomacia cultural en general, esa es quizá la parte floja de todo este discurso, son muy limitados, son realmente fondos muy, muy limitados para poder hacer una diplomacia cultural de largo alcance, de largo aliento. En general, como pueden ver, del año 2007 al 2012, los fondos para diplomacia cultural rozan en algunos años los 60, 65 millones de pesos, divididos entre promoción y cooperación. En algunos años esta cifra puede elevarse hasta los 120 millones de pesos, tomando en cuenta elementos, por cierto, recursos de CONACULTA, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero si ustedes trasladan estas cifras a dólares anuales y lo contrasta con lo que se puede hacer con esas cifras, en general, dependiendo del año y de los recursos, los montos son entre los 10 millones y los 25 millones de dólares para promoción cultural, que en el mundo de la diplomacia cultural pues cuentan absolutamente para nada. Yo he mencionado que, por ejemplo, el National Endowment for the Arts, que es una institución muy menor en Estados Unidos, que se dedica a la promoción de cultura y arte en los Estados Unidos, tienen un presupuesto muy limitado de 47 millones de dólares al año, y es solo una institución pequeñita para hacer diplomacia cultural. Si uno pregunta el presupuesto de diplomacia cultural de los franceses, la cifra
ronda, tomando todo en cuenta, en alrededor de 1.3 mil millones de dólares, lo cual son cifras realmente espectaculares. Es uno de los países que más gasta en esto. Entonces, los montos que nosotros tenemos para trabajar este tema son realmente muy bajos, y esta es quizá la debilidad estructural de la diplomacia cultural de México. Ya cerrando, para darle espacio a mi amigo, esto lo voy a dejar al final, si es necesario hablaré un poquito de la cuestión de la imagen de México, que es otro de los temas, pero preferiría ahorita darle la palabra a Edgardo para al final yo hacer también un cierre de las ideas que él tenga de todo esto. Yo aquí lo dejo ahorita, Edgardo, y te escucho. Muy bien, gracias, César. Bueno, pues yo creo que César lo que nos ha hecho es ponernos en el contexto de qué es lo que se discute o qué es lo que se estudia cuando pensamos en diplomacia cultural. Yo procuraré los próximos 20 minutos para dejar más espacio a César también y para quizá tener algún diálogo. Procuraré hablar de 3 cosas. Quisiera yo aprovechar estos próximos 15 o 20 minutos. Uno es del propio trabajo que hacemos en el British Council, cómo entendemos la diplomacia cultural desde una organización global como lo es el British Council, y después hablar un poco ya concretamente de algunos ejemplos notables históricos que tienen que ver con las artes y con su presentación hacia el exterior, que es un poco lo que nos convoca acá. Finalmente, hasta donde entiendo, este es un foro donde se está analizando cómo se promueve, cómo se gestiona, cómo se financia el arte, y me pareció muy afortunado que en esa discusión se pensara en la dimensión internacional, en el componente internacional de esta práctica. ¿Cómo lo hacemos para que la producción artística de un país salga de sus fronteras, se presente hacia el mundo, y no solo ello, sino que cree una identidad para el país y también cree oportunidades a los artistas para presentarse hacia afuera? Es decir, digamos que en los últimos años quizá el ejemplo más notable internacional de México es Gabriel Orozco. Y Gabriel Orozco, como ustedes saben, en el último lustro se ha convertido en la última década en una de las figuras internacionales más importantes de las artes conceptuales, y ha hecho la gira imposible, el sueño de cualquier artista mundial, que es una gira que incluyó el Museo, el MoMA de Nueva York, el Pompidou de París y la Tate Modern de Londres, todas ellas en exposiciones individuales de gran calado. La pregunta sería, ¿qué tanto el gobierno mexicano, qué tanto la tradición mexicana está presente, está detrás de esta historia de éxito como de Gabriel Orozco? Mi hipótesis, la adelanto, es que yo creo que sí, en muchos sentidos, pero también hay muchas otras cosas que han ocurrido fuera de lo que la acción del gobierno mexicano, de sus embajadas o de sus instituciones culturales pueden hacer para que alguien como Gabriel Orozco tenga este reconocimiento mundial. De modo pues que arte y ligas internacionales es una discusión muy, digamos, muy oportuna, y por eso celebro que en este foro le hayan dedicado básicamente una jornada, la de hoy, a hablar del componente internacional del tema de la promoción de las artes. En el British Council, decía yo, tengo yo pues la fortuna de haber vivido en los últimos años ambas experiencias, la de ser parte de la tradición diplomática mexicana vinculada a la promoción cultural, y ahora en los últimos años trabajar para una organización mundial que en muchos sentidos nos resultaría un modelo envidiable para México. Les pongo un solo ejemplo. El British Council tiene presencia global, literalmente. Estamos en 120 países, en 180 ciudades. Trabajamos más de 10,000 personas en la operación diaria de esta gran institución mundial. Para compararlo, el Servicio Exterior Mexicano, si contáramos a todos los que trabajan en el exterior, embajadas, consulados y demás, desde el embajador hasta el personal administrativo, son 2,000 personas. Es decir, el British Council tiene 5 personas más, 5 veces más personal para promover a la Gran Bretaña y sus vínculos culturales y educativos con el resto del mundo que toda la Cancillería mexicana. Y un dado más para pasar a lo que sigue. ¿Cómo financia el British Council una operación de este calibre? Bueno, pues 70%, probablemente un poquito más, de sus gastos de operación los genera el propio trabajo que hacemos. Es decir, a partir de la enseñanza del inglés, de la acreditación de exámenes para la lengua o de programas de capacitación en muy distintos órdenes de la educación, es que financia buena parte de su trabajo. Solo el 30% es subsidio del gobierno británico.
Es decir, es una organización global, pero además es que puede mantener esta operación con sus propios recursos, utilizando una herramienta, una mercancía, vamos a llamarle solo en este contexto así, una mercancía muy exitosa para vender, que es su idioma. El inglés se vende, el inglés es un producto que interesa a todas las sociedades y lograr hacer del inglés una generación de ingresos de múltiples maneras es una de las tantas lecciones que tendremos que tener. Pensemos que somos el país hispanohablante más poblado del planeta, que somos una potencia cultural y sin embargo no hemos hecho del español una herramienta para podernos posicionar hacia afuera. Para más, España, a pesar de que ha estado los últimos años en crisis, con su Instituto Cervantes logra más presencia internacional que nosotros. Un solo ejemplo de cómo recuperar uno de nuestros mayores patrimonios, que es la lengua misma, podría ponernos en una situación distinta para promocionarnos, para posicionarnos culturalmente en el mundo. Bueno, el British Council, pues decía yo, es una organización que se estableció en los albores de la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando el Reino Unido tenía que enfrentar la amenaza de los fascismos en Europa y la amenaza de la guerra, y tenía que recurrir a otros instrumentos para comunicarse con el mundo, para relacionarse con el mundo, y casi de manera paralela también hace la BBC, otro gran instrumento de política pública del Reino Unido. Y en el caso de México nace en el año 43, nace el British Council, o sea, con más de 70 años en México. Y decía yo, pues, que en todas estas décadas lo que se ha hecho es construirle un nuevo discurso a la imagen que se tenía de Gran Bretaña. No hay que olvidar que es un país que viene de ser una gran potencia imperial, colonialista, que en muchos sentidos imponía su discurso y su manera y su visión del mundo al resto del mundo a lo largo del siglo XIX. Cómo transitar hacia una relación más horizontal, más de colaboración con el resto del mundo. Eso es un poco el trabajo que hace el British Council. Y en la actualidad, en el materia concretamente de artes, solo quiero poner un ejemplo de lo que estamos haciendo en México y de cómo entendemos ya ahora en el siglo XXI la promoción de las artes, desde dónde las queremos ver. En este año se celebrará por tercera ocasión la cátedra William Bullock, que organizamos en colaboración con el Bellas Artes, con la UNAM a través del MUAC y el British Council. William Bullock, ponerles el nombre de él es un tanto paradójico y provocador. William Bullock fue un viajero británico, como los hubo muchos a principios del siglo XIX, que a su vez que viajaban, retrataban al mundo, traían noticias del mundo exótico a Europa, y en su caso lo que hizo fue organizar la primera gran exposición de arte prehispánico mexicano en Europa. Hay que descontar pues que había saqueo, aunque no se tenían esos conceptos, esos valores del siglo XIX, pero el señor Bullock lo que hizo fue venir a México, llevarse lo que más le gustó, no había INA, ni no había nadie que se lo impidiera, ni había ese sentido del patrimonio que tenemos en el siglo XX y en el siglo XXI, pero lo que hizo el señor Bullock fue llevarse piezas del patrimonio mexicano, pero darles una gran utilidad, porque lo que hizo Bullock fue presentar a México ante los ojos europeos, mostrar que no solo era una civilización bárbara que había sido conquistada por la cultura occidental, sino que había previamente a ello una civilización con su propia cultura, con su propia identidad, con su propia estética. Es el momento en que la pieza arqueológica deja de ser una piedra, un resto arqueológico, se convierte en un objeto de arte, en que se veía que también en las sociedades prehispánicas se producía arte, hay una estética propia. Ese es el papel de Bullock en la historia que conecta el arte mexicano con Europa. Y por eso, en su nombre, le hemos puesto esta cátedra que se dedica a un tema, digamos, nuevo en la academia vinculada a las artes, que es la museología crítica. Lo que hace la museología crítica, y algunos de sus autores, muchos de ellos son británicos, es repensar el tema de los museos en el siglo XXI. ¿Para qué son los museos? Por supuesto, ya no pueden ser solo estos espacios de
orgullo imperial como el Louvre, como el propio British Museum, como el Museo de Nueva York, donde las grandes potencias exhibían, digamos, los botines de su presencia hegemónica en el mundo. Ya no pueden ser eso los museos, no solo pueden ser un espacio de exaltación de la identidad nacional, tampoco pueden ser espacios donde se conserve, digamos, lo más granado del arte en un sentido más pasivo, donde el público va, ve un cuadro o ve una escultura, recibe una lección y se va a su casa. El museo se ha convertido en un espacio de interacción con muchas otras herramientas, con muchas otras disciplinas, y sobre todo también se puede convertir en un espacio de gran sentido social. De manera que esta tercera edición que vamos a hacer de la Cátedra William Bullock en México, le hemos llamado el museo como un espacio de resistencia social. Y lo es también. Y hemos convocado a un premio. Por primera vez vamos a dar un premio entre las instituciones que he mencionado, el INBA, la UNAM, el British Council, para financiar un proyecto de profesionales de museos que esté orientado al tema social. Cómo desde los museos podemos, por ejemplo, crear un discurso de resistencia frente a lo que está pasando en Estados Unidos. En fin, es solo un ejemplo de cómo podemos hacer diplomacia cultural, repensar el pasado del Reino Unido como un país que se impuso de forma colonial y digamos, autoritaria al mundo, cómo hemos transitado hacia una era postcolonial, cómo podemos colaborar con otras instituciones, en este caso en México, y cómo podemos a su vez crear un discurso que nos permita entender, debatir sobre el presente más inmediato, que en este caso es el tema de la migración, de la xenofobia, ante el fenómeno de Trump. Es solo un ejemplo de cómo se mueve o cómo se concibe hoy en día el trabajo internacional en la diplomacia cultural. Como yo decía en un principio, está ya mucho más allá de los viejos convenios de gobierno a gobierno por el cual se intercambiaban exposiciones o un grupo de música folclórica o se hacía una semana dedicada a México, qué sé yo. El modelo del siglo XX, eso está ya muy, muy atrás. Decía pues yo que entonces me parece muy afortunado que se hable, cuando se piense en el tema de la promoción del arte, se le agregue el componente internacional porque de él dependemos. Desde William Bullock, ya lo citaba, hasta el momento en el que México se presenta de nuevo ante Europa como un país que viene una revolución, que viene de un proceso violento como la Revolución Mexicana, pero que esa revolución reinventó nuestra propia identidad en las artes y que se ve reflejado cuando México se presenta por primera vez en el pabellón, crea un pabellón para México en la Bienal de Venecia. Este es del año 52. Es un momento clave. Regresemos, Bullock, que reinventa un pasado para México, que crea una identidad mexicana para los europeos, y el propio Estado mexicano, la propia acción cultural del gobierno mexicano a través de su diplomacia cultural, que va al mayor foro de las artes que existe, que es la Bienal de Venecia. Estamos hablando de mitad del siglo XX, y se presenta y dice, esto es el arte mexicano. Una propuesta de Fernando Gamboa, que ya citó César, y que llevó a nuestros tres grandes artistas del siglo XX, es decir, a los tres grandes de ese momento, Rivera, Orozco y Siqueiros, y a un joven del que también se presentaron algunos cuadros. Ese joven era Rufino Tamayo. Bueno, fue un éxito notable la presencia de México en la Bienal de Venecia. A Orozco se dijo que era de Rivera se dijeron que era que había pintado, no, de Orozco se dijo de Orozco dijo que había pintado la Capilla Sixtina de la Revolución Mexicana, y obtuvo el premio al mejor trabajo. Y paralelamente, y ahora sí entro un poco al tema que podrán consultar en el libro, pero al mismo tiempo que México estaba presentándose de nuevo, reinventándose con una identidad propia frente al público europeo en Venecia, otra disciplina para las artes, que es el cine, tenía un momento muy importante en Cannes, en el Festival de Cannes. Un año antes de lo que les cuento, esto fue en el 53, un año antes, en Cannes, por primera vez, una película mexicana es nominada como mejor película y a su director como mejor director. Él es Luis Buñuel, que no era mexicano, pero lo era en muchos sentidos, vivía en México, hizo su obra en México, y la película mencionada es Los Olvidados, que todos seguramente la hemos visto. Los Olvidados es otra forma de presentar a México frente al exterior, pero aquí, un poco como lo que pasa con el tema de Gabriel Orozco, no fue precisamente el gobierno mexicano el que lo promovió.
Tan no lo promovió que estaba muy espantado el gobierno mexicano de que Los Olvidados representase a México en Cannes, porque cómo era posible que este país que venía de la revolución, que había creado un estado de bienestar impresionante en las décadas de este crecimiento que tuvo México desde los 40, presentara la imagen de la pobreza, de la miseria, de la injusticia. Y el gobierno mexicano decide no apoyar a Buñuel para que se presente en Cannes, y sin embargo Buñuel gana el premio a la mejor dirección en este festival. Un mexicano que estaba en la Embajada de México como segundo secretario, un joven diplomático, contraviene las instrucciones del gobierno mexicano de no apoyar a Buñuel. Él mismo viaja desde París a Cannes, se paga el mismo el viaje, él mismo escribe un ensayo para presentar a Cannes e invita a algunos de sus amigos artistas y escritores a que vengan a Cannes a ver la película, y es castigado por esta acción. Lo es corrido. Bueno, ese joven, lo hemos dicho muchas veces, ese segundo secretario joven era Octavio Paz. Y Octavio Paz es castigado y a partir de ahí lo mandan a la India, después a Japón, pero digamos, es un ejemplo notable de cómo en un momento el gobierno mexicano, por un prejuicio, por un trauma de que solo podemos mostrar lo digno, lo bello, los paisajes, la historia bucólica de este país de charros y tequilas, se pone nervioso y sin embargo, hoy en día la película de Luis Buñuel está inscrita como en el patrimonio de la humanidad. Obtuvo esa mención por parte de la UNESCO. Y hoy en día reconocemos que es una obra de arte universal que habla más allá del tema de México, que tenía tanta dignidad y tanta representatividad de lo mexicano como los tres grandes muralistas presentados en Venecia. Pues estos son ejemplos de cómo sí influye notablemente la gestión cultural internacional en la manera en que nuestro arte se crea y se vincula con el resto del mundo, que es por lo que estamos en esta mesa, César y yo, hablando, decía yo, pues de cómo vinculamos la cultura, la diplomacia, el tema internacional con algo tan sencillo, tan concreto como la promoción de las artes visuales, porque a veces entiendo que esto está muy vinculado a las artes visuales, este foro, hasta donde entiendo. Bueno, me voy a un poco más, a un ejemplo después. 50 años después de esto que les cuento, en el que México se presenta en la exposición, en la Bienal de Venecia, y por otra parte Buñuel se presenta en Cannes, 50 años después, en el año 2009, vuelve a ocurrir un fenómeno interesantísimo. México regresa a la Bienal de Venecia después de que por muchas ediciones no tuvo su propio pabellón. El pabellón nacional normalmente lo pagan los países que asisten. México recupera su espacio en Venecia. El LIMBA comisiona a un curador mexicano muy destacado, alguien de mi generación, también de la generación de Carlos Guevara, que no sé si esté por aquí, que es Cuauhtémoc Medina. Los tres somos egresados orgullosos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuauhtémoc es comisionado y Cuauhtémoc como curador del pabellón de Venecia, y Cuauhtémoc invita a una muy controversial artista mexicana que ya se había hecho un buen nombre en México, no tanto internacional, con un colectivo llamado CEMEFO, que hacían acciones un tanto fuertes, o digamos, de un contenido un tanto violento, un replantearse el tema de la violencia, de la muerte, de la sangre, la sigla CEMEFO, Servicio Médico Forense. Y Teresa Margoles crea una pieza para la Bienal de Venecia, es decir, para representar a México, que es sumamente controversial. Ella le tituló ¿Y de qué otra cosa podemos hablar? A su pieza. Y lo que hizo fue una reconstrucción del tema de la violencia en Sinaloa, del tema de la violencia, el narcotráfico, en el momento más álgido de la guerra contra el narcotráfico que emprendió el sexenio anterior. De modo que ella llevó ropas ensangrentadas recogidas en los hospitales de Sinaloa de personas que habían participado en hechos violentos del grupo de la guerra entre el narcotráfico, y eso puso el grito en el cielo en el gobierno mexicano. Le costó la cabeza al director de los asuntos culturales de la Cancillería, se creó un escándalo. Hay que decir que al final la obra se presentó y que al final este margen de tolerancia y de pluralidad del gobierno mexicano finalmente logró que, a pesar de todo, la obra estuviera ahí y representara a México. Y si uno se pone a pensar en las cuadros de Orozco que estaban en Venecia en el 52 y la obra de Teresa Margoles del 2009, ambas son tratamientos de la violencia.
Claro, la de Orozco, la violencia revolucionaria, la violencia del campo encendido, de los campesinos rebelados, de los fusilamientos, de los ahorcamientos en la revolución, pero violencia al fin. Un tratamiento del arte a partir del fenómeno de la violencia. Y lo de Teresa Margolles era exactamente lo mismo, con la diferencia que el gobierno mexicano se puso extremadamente nervioso y que no le parecía que esa era una manera de representar a México, como no le parecía al gobierno mexicano de los 50 que Luis Buñuel nos representara. De manera que vemos aquí hemos citado 3 o 4 ejemplos importantes de cómo el arte mexicano se ha presentado hacia el exterior. Hablábamos desde lo más presente, desde Gabriel Orozco, fuimos a Venecia al 53, pensamos en Buñuel, en Teresa Margolles, y todos son fenómenos en los que de una u otra manera la diplomacia cultural mexicana ha jugado un papel fundamental. Este es un poco con lo que yo quería abrir la discusión para decir que sí, en efecto, es decir, si queremos que México tenga una presencia hacia el exterior, si queremos que nuestros artistas se presenten hacia el exterior, necesitamos inevitablemente acudir a instituciones mexicanas, crearles una plataforma hacia el exterior, trabajar en manera interinstitucional con otras entidades del gobierno mexicano, pero también, y es aquí donde regreso al principio, trabajando con otros países. Y es lo que hacemos precisamente en el British Council. Hemos logrado abrir un diálogo con la comunidad artística mexicana, con los museos mexicanos, y hemos logrado colaborar más allá de que además solo nos interesa representar lo nacional. El British Council, nuestro trabajo no solo es una tarea de promover a los artistas británicos o al arte británico del mundo, sino de encontrar vínculos de colaboración en temas tan específicos, tan universales como por ejemplo la lucha contra el racismo, la lucha contra la xenofobia y cómo desde las artes podemos crear un discurso internacional, cosmopolita, de colaboración entre varios países para atacar los temas que nos importan y cómo las artes para nosotros van mucho más allá de este sentido estético, pasivo, de las bellas artes en su sentido puro con el que se entendía en el siglo XX. Para nosotros en el British Council, el arte es un medio de transformación de vidas. Es una forma directa de que podemos encontrar vías para la inclusión social. Trabajamos fuertemente, por ejemplo, en materia de arte y discapacidad, cómo incorporamos a los artistas con discapacidad en la práctica del arte y cómo incorporamos también al público para que disfrute de estas artes. Estamos, pues, lo que me ha tocado ver en el British Council es cómo desde la gestión cultural, desde la diplomacia cultural, podemos tocar los temas más sensibles, más importantes del siglo XXI, reivindicando el papel, decía yo, del arte y de la cultura. Y eso es algo en lo que creo que tenemos un diálogo en construcción con México. México, decía yo, tiene una gran tradición en su arte. Hay que recordar a Fernando Gamboa, hay que recordar cómo el arte mexicano del siglo XX reinventó a México hacia el mundo. Hay que recordar a Bullock y al pasado prehispánico mexicano, y hay que dotarles de nuevos contenidos, de nuevos instrumentos, de nuevas maneras de presentarse ante el mundo. Y es algo en el que César y yo hemos estado dialogando por mucho tiempo, porque sí creemos que hay un desfase entre la manera en que se genera o se gestiona la cultura internacional a través de los canales de la diplomacia cultural y la manera en la que México se está haciendo. Hay un desfase, hay una gran potencialidad, pero ciertamente hay un desfase. Hay problemas a veces presupuestales, hay cambios súbitos de políticas como lo que ocurrió en el caso de esta intención de crear un Instituto Mexicano para el Exterior, a la manera del Cervantes, que simplemente se cayó porque no había presupuesto, porque no se entendió que era fundamental para los intereses del país representarnos de otra manera en el mundo y que podríamos de esta manera, digamos, resistir mucho mejor todo el antimexicanismo que se ha creado en los últimos años a través del tema del narcotráfico, a través del cine. Termino con esto. César ha recientemente concluido un extraordinario reporte donde por primera vez podemos ver con toda claridad cómo nos ven en el exterior, cómo nos ven en el resto del mundo los mexicanos. Y en una de las tantas cosas que encuentra en este reporte, que es un trabajo extraordinario que reúne lo mejor de la ciencia social con elementos estadísticos y con un modelo propio que el propio César elaboró, nos descubrimos, por ejemplo, lo terriblemente mal que le va a México si uno revisa la producción cinematográfica del mundo, y no solo de Hollywood. Es decir, la imagen de México a través del cine está profundamente deteriorada
y no hemos logrado contrarrestarla. Y sin embargo, hace 2 semanas, Michel Franco, a la manera de Buñuel, que ganó en el 53 el premio como mejor director en Cannes, hace 2 semanas Michel Franco, un joven director de cine mexicano, gana por tercera ocasión un premio en Cannes. De Michel Franco a Luis Buñuel, con eso termino, hay una tradición que tenemos que rescatar y para eso es justamente la diplomacia cultural, para recuperar todo este potencial y poderle dar una nueva dimensión hacia afuera. Yo hasta ahí concluiría, César, y creo que no me pasé del tiempo, estamos todavía con 15 minutos para lo que tú gustes y mandes. No, muy bien, Edgardo. Muy interesante forma también de complementar las ideas que originalmente amarré como un cimiento y ahorita lo elevas. Yo diría algo que quizá es un foro en el cual vale la pena comentarlo. Yo creo que estos temas son tan importantes que es que es central para la gente del campo cultural, para los artistas, los promotores culturales, los gestores de la cultura que hoy en día están escuchando, nos están ahí presentes, que se tomen muy en serio el campo, el campo internacional y la necesidad que tenemos que hacer la comunidad cultural del país para que estos temas tomen el nivel que deben de tomar dentro de la Secretaría de Cultura, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que somos, si fuera esto una pelea de box, siendo nosotros pesos pesados, estamos peleando en pesos ligeros. Es decir, México tiene una cultura y una tradición que es realmente de primer nivel, no me voy a detener en eso, creo que todos estamos de acuerdo, pero todavía la promoción cultural que hacemos es una promoción que no ha evolucionado lo suficiente y de hecho ha tenido ciertas regresiones, particularmente en los últimos 10 años. Yo creo que hay deudas pendientes que la diplomacia cultural sigue teniendo para México, como la creación de un instituto de clase mundial, un instituto cultural de clase mundial, que es algo que no simplemente tiene que ver con aportar fondos del Estado y ya, sino que hay hoy una cantidad enorme de modelos. Tú mencionabas el Consejo Británico como uno de ellos, desde donde se pueden financiar las actividades culturales de manera extendida, amplia, generar empleos, generar oportunidades de inversión, generar oportunidades de trabajo. Hay elementos de la industria creativa que pueden entrar muy bien ahí, pero que no nos estamos dando esa oportunidad. La enseñanza del español, ya estamos llegando tarde también a ello. Todavía podemos hacer mucho, pero yo creo que sí se requiere un empuje importante por parte de aquellos que estamos en el campo cultural y que queremos ver a México con una proyección muy distinta, mucho más diversa y además muy necesario hoy en día, que frente a lo que hemos visto especialmente en los Estados Unidos, no solo ahí, sino en los últimos años también con la famosa violencia y lucha de narcotraficantes en el país, la ultraviolencia que hemos visto, la imagen de México se ha deteriorado mucho y es importante tener entonces un esfuerzo mayor para proyectar los valores culturales de forma mucho más fuerte y con gente con un profesionalismo más alto llevando esto. Entonces yo los invito a que esto lo vean como un campo posible, necesario, que el país tiene que darle un impulso en los próximos años. En eso estaremos todos, creo yo. Yo aquí lo dejo, no sé, creo que hay espacio para algunas preguntas o comentarios del público, ojalá sea el caso. Pues haré las veces de moderador. César, si te parece, no estaba en el guión original, pero pues creo que no me toca de otra. Así que en mi papel nuevo de moderador, les cuento que nos quedan 12 minutos y que podemos en los próximos 12 minutos... Aquí está, ya llegó la moderadora, perdón. Ya estaba yo aquí usurpando funciones. Por favor. Quizá ya Sí, yo creo que o sea, de un par de preguntas. A las preguntas. Pasemos a las preguntas. Elena Román, de la UACM. Hola, muy buenos días. Gracias por la conferencia.
digamos, nos han dado un contexto de este desfase y de las problemáticas de la diplomacia, pero al mismo tiempo de la importancia, ¿no?, de lo que implica ese ejercicio, de esa mirada de México hacia el exterior. Nada más, perdón, ¿sí estás escuchando, César? Sí, escucho. Perfecto. Quisiera preguntar bajo esta perspectiva, más en términos, no sé si llamarlos operativos o procedimentales, de aquellos que estamos en el campo, ¿no?, tratando justo de hacer una especie de representación hacia el exterior con diversos grupos. Digamos, si bien plantearon pues 3 ejemplos de grandes figuras del cine y de las artes visuales que ellos también, digamos, tienen que estar enfrentando una serie de miradas caducas de la diplomacia cultural. Imaginémonos ahora aquellos que estamos, digamos, de a pie, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, yo quisiera preguntarles cómo entender para aquellos que estamos en esta actividad de promoción y difusión y que justo se enmarca en este foro, ¿no?, de perspectiva de gestión, financiamiento y promoción, cómo entender el andamiaje de esta diplomacia cultural hoy en día, ¿no? O sea, cómo está estructurada para poder empezar a incidir en ese andamiaje y digamos, utilizarlo, ¿no? Porque ciertamente tenemos el derecho de hacer uso de esos mecanismos de diplomacia cultural. Y la otra, si también hay mecanismos de, digamos, como de exigibilidad. ¿De qué, perdón? Exigibilidad en términos, digamos, de derechos, ¿no? De derechos de un campo especializado que va encontrando sus propios mecanismos para poder estar en el exterior, pero que resulta que al momento, digamos, de querer tener un apoyo bajo la figura de la diplomacia cultural, todo el tiempo hay negativas. Si bien es cierto, ustedes dieron también un entorno difícil, ¿no? Siempre el entorno presupuestario en todas las instituciones culturales hace que no sucedan las cosas, pero también es cierto que siempre ha sido, digamos, el mismo argumento, y aún así, si uno se encuentra con agentes especializados con un perfil amplio y en consecuencia también con una mirada de su propia labor de diplomacia, las cosas suceden, ¿no? Y bueno, y esto lo planteo ciertamente a partir de una serie de experiencias que hemos tenido, digamos, con los grupos que yo he trabajado en el exterior, y que finalmente uno siempre acaba resolviendo todo, pero y acaba presentándose en diversos países. Y la pregunta es, ¿de verdad nos funciona tener un andamiaje de diplomacia cultural que cuesta mucho, aunque tenga poco presupuesto, si nos damos cuenta de que los propios agentes culturales son quienes están ejerciendo esa dimensión, ¿no? Entonces, Ok. bueno, quisiera preguntar eso. Muy bien. ¿Le parece si reunimos 2 o 3 preguntas? Porque no va a haber mucho tiempo más. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a juntar 2 o 3 preguntas, César, porque ya nos quedan solo 10 minutos. Y Adelante. entonces, Mi ustedes- pregunta, ¿qué tal? Mi pregunta va muy de la mano en otro factor. Yo he vivido en el mundo, en Europa y en el mundo por 17 años, y que soy nuevo gestor cultural. Acabo de tener una maestría en Italia de gestión cultural, y he visto en los proyectos que he podido desarrollar últimamente en Irán, con la Embajada de México en Irán, Embajada de México en Francia, me hizo una gran exposición. Están estos factores de promoción cultural muy fuerte, la intención de los embajadores, con todas las ganas del equipo de crear cosas, pero se detiene todo en los factores. Tuve que financiar todo yo de mi bolsillo. Y qué raro. Y 2, hay un gap entre quien está responsable a veces de las secciones culturales, que no tiene la experiencia ni la visión o contemporánea de sociedades contemporáneas, ya están muy atrasados y muy arcaicos, y solo exponen a piezas denigrantes de ni siquiera una expresión cultural mexicana, como flores o exposiciones con girasoles en la Embajada de España, o expones de mole y arroz mal hecho en otras ciudades, y son sus únicas actividades culturales. ¿Cuál es la responsabilidad hoy y compromiso como jóvenes, como nuevos jóvenes gestores culturales o promotores culturales en el extranjero? ¿Y cuál es la responsabilidad también de ustedes, que tienen la conciencia y el poder para hablar a todas estas cabezas, para decir, cortemos ya ese sistema porque nos está desangrando,
porque sí se está gastando mucho dinero en esta promoción cultural, sí se está haciendo, pero que lo estamos promocionando y financiando somos los que estamos ahí en la batalla, los artistas invirtiendo de su propio bolsillo, pagando sus estadías, promociones, envíos de obra y todo. Y sobre todo que lo que yo entendí del Instituto de México, una de las grandes cabezas que ha mantenido el Instituto de México en Francia, ya 20 años me contaba, yo he visto como por más de 30 años quien ha dirigido este instituto son amantes de los embajadores, secretarias, amigas, primas y concuñas, con uñas más largas que tal vez las que puede tener cualquier personaje, y esos son las que les dan, esos que han dirigido por más de 30 años, he visto pasar una a cada de estos personajes. Eso es la responsabilidad de un Instituto Cultural México en Francia que cuesta una fortuna. Y que hoy la detuvieron ya, el nuevo embajador dijo basta y cambió el sistema. Entonces, una Vamos última, a una yo creo. última. Acá. Ay, no te había visto. Concreta, por favor, porque el tiempo. Una pregunta muy concreta. Mi nombre es Patricia Mesa. Mire, lo que quisiera ver es si podrían hablar al respecto de quién y cómo está haciendo algo ahora en el ámbito de la legalidad para hacer valer los derechos culturales, tanto aquí internamente como internacionalmente, que finalmente esto atraviesa de manera fundamental a la diplomacia cultural y al parecer nuestros gobiernos se sensibilizan, entre comillas, cuando esto pasa al exterior y es un escándalo. ¿Hay alguien que esté haciendo algo por esto? Perdón, pero ¿podría precisar más? ¿Se refiere a temas de legislación en derechos culturales o a qué está hablando? Ya, bueno, no es mi tema. César, ¿quieres tú decir algo? Sí. Bueno, son tres temas muy amplios. Voy a tomar algo muy elemental. Para la primera pregunta diría que hay como dos vertientes. Una que yo llamaría la vertiente más tradicional para quienes quieren hacer esto, entrar a la promoción cultural de México en el exterior. Siempre está la posibilidad de trabajar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, simplemente concursando en el famoso concurso de ingreso al servicio exterior y a partir de ahí hacer una carrera tradicional y irse formando y irse especializando en el campo de la cultura, lo cual es complicado, difícil, pero se puede hacer. Hay gente que lo ha hecho y le ha ido bien en esa área. La otra es que yo creo que cada vez más, como bien decías tú, Edgardo, se están abriendo canales para hacer una diplomacia cultural más allá del Estado. No estoy diciendo por encima del Estado, más allá del Estado, a veces de la mano del Estado, a veces sin el apoyo del Estado, a veces sin realmente importar que el país esté ahí. Y desde esa perspectiva se están gestando ONGs en el campo cultural, se están gestando empresas pequeñas que hacen un trabajo muy interesante de diplomacia cultural no oficial, digamos. Yo creo que es un campo que paulatinamente, lo vemos en muchas partes del mundo, está en una especie de expansión y veremos diversas formas de diplomacia cultural los próximos años. Entonces, siempre están los caminos más tradicionales, todavía no se abren de la forma como algunos quisiéramos. A mí me gustaría ver en la Secretaría de Relaciones Exteriores un área más especializada del tema cultural, enfocada estrictamente a esto por la importancia que tiene para México, pero todavía no estamos ahí. En relación a lo segundo, en efecto, yo también dividiría algunos de los embajadores que yo conozco que trabajan de manera cercana a los temas de cultura. Algunos de ellos lo han hecho muy bien. Edgardo ha tenido la suerte de colaborar con algunos de ellos, dan todos los apoyos, tienen un entendimiento muy amplio, pero hay algunos más quienes no tienen una formación cultural y que realmente se vuelven un estorbo para el trabajo de los gestores culturales. Entonces, desde esa perspectiva, hay dos fuerzas, una fuerza muy proactiva de embajadores más jóvenes, mejor informados del tema cultural y otros más que entorpecen mucho ya el trabajo de quienes quieren hacer más. Y en el último tema,
yo pensaría que sería importante tratar de que los gestores culturales que hoy día trabajan en México con una visión más nacional, local, le dieran una dimensión más internacional a esto e idealmente trataran de abrir una ventana que todo el tiempo vea con mayor profesionalismo la manera de cómo engancharse con el mundo de otra forma. Entonces, yo creo que es un área de mucha oportunidad, se pueden hacer varias cosas. Sin embargo, lamento decir que lo que yo veo a la fecha en este sexenio es muchas limitaciones, tanto conceptuales como presupuestarias dentro del gobierno, y también quiero decirlo, una visión hasta cierto punto limitada también de los actores culturales locales que no saben o no pueden engancharse a temas y a contactos internacionales de forma más ágil. Ojalá esto vaya cambiando en los próximos años. Yo ahí lo dejo. Gracias, César. Yo entonces respondo que ya nos pasamos el tiempo, pero seré breve para no pasarnos demasiado. Sobre la primera pregunta, yo tengo la impresión, y me hubiera gustado hablarlo esto con Juan Melía, que entiendo que estuvo aquí ayer, ¿no? Que sí tenemos un Estado en muchos sentidos generoso para el estímulo y fomento de las artes, que las becas, premios y todo lo que da el FONCA, más lo que dan los consejos estatales, es de cara a otros países muy envidiable. Lo que ocurre, y aquí empiezo a responder su pregunta, es que ha sido una política de fomento a la creación a partir estrictamente de la creación. Apoyamos con dinero a la comunidad artística para que escriba sus obras o realice sus piezas, pero no hemos pensado por años en el resto de la cadena que implica esto, incluyendo el tema internacional. Entonces tenemos de repente a cientos de becarios egresados del programa de jóvenes creadores, todos, no todos pueden tener el mismo talento, pero todos con mucha producción, pero no los canales para que toda esa producción encuentre sus distintas maneras de colocarse sus filtros. Hemos apostado por el fomento a la creación y hemos descuidado los temas de difusión y promoción internacional. Las propias carreras de artes en México, que hay una sólida tradición en educación artística en México, con instituciones federales, estatales, aquí mismo donde estamos, privilegian de nuevo el tema de la creación y han descuidado en su currícula temas que requerimos obligadamente. ¿Cómo hacemos de un artista visual que quizá no vaya a tener una carrera internacional, pero cómo hacemos de él un emprendedor, un promotor cultural, alguien capaz de entender de gestión, alguien capaz de generar recursos? Y eso es parte de lo que estamos haciendo del British Council. Queremos justamente con el FONCA llegar a un convenio para que podamos digamos, compartir la experiencia británica en otras formas de formar a los artistas, no necesariamente con el objetivo de que al final acaben exponiendo en la Tate, sino que este potencial se pueda canalizar de muchas maneras. Hay una cantidad enorme de recursos internacionales que la comunidad artística mexicana no sabe cómo bajar. Hay convocatorias internacionales, programas de formación, programas para crear trabajo a nivel comunitario, para hacer de un artista visual un gestor social en una comunidad vulnerable. Hay muchas maneras en las que el piso inicial, que es la formación artística, puede devenir en algo distinto, en un modelo cultural para el siglo XXI. Y a su vez, muchas maneras en que la producción artística nacional puede tener exposición hacia afuera. Y esa parte no está cubierta y esa parte hay que discutirla, y por eso creo que es un momento muy oportuno y su pregunta me parece muy valiosa. En relación a la segunda pregunta, eso me temo. Yo lo que creo es que por supuesto, no es un asunto de voluntades, hay buenos embajadores, hay menos. No, el tema no es un asunto de voluntades, sino el tema es que no se le ha creado a la narrativa de lo cultural mexicano hacia el exterior un discurso orgánico, digamos, integrador, múltiple, de largo plazo, articulado, y se limita mucho a la eventitis, a sacar la casta y el alma entera para que lográramos colgar los cuadros en el museo tal, a cumplir con el hecho y echarle todas las ganas, pero no hay un discurso integrador, no hay una narrativa de lo mexicano. La gestión se concluye en el momento en el que se logra el evento, en el que se logra inaugurar un par de boletines de prensa, un par de entrevistas, y termina ahí. Y está totalmente fragmentado, totalmente desperdigado este esfuerzo, que los hay de gran calado y hay grandes personas, tanto en la Cancillería como fuera, pero falta esto. Por ejemplo, pongo un solo ejemplo, no hemos pensado cómo nos representamos hacia el mundo,
pensando no solo en México con los 120 millones que somos, sino incluyendo a nuestros 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Forman parte de nuestra identidad más esencial. No hemos creado una plataforma cultural para también acoger a esta enorme comunidad mexicana. No hemos pensado qué significa un producto mexicano en una era cosmopolita compleja como es el siglo XXI. Y pongo un ejemplo. Cuando Guillermo del Toro gana muchísimos premios con una película como El laberinto del fauno, ¿es un producto o no mexicano? Porque aquí nadie lo felicitó y el presidente no le llamó, ni el sector de Cultura, pero porque no era... Y por supuesto que es parte de lo mexicano. Lo mexicano también ya es internacional. Gente como Michel Franco, gente como Cuarón, como Iñárritu, representan una nueva forma de lo mexicano que traspasa fronteras y eso no está incorporado en nuestro discurso. Cuarón por su cuenta, Iñárritu por su cuenta, ganan premios, se vuelven figuras globales y están alejados de nosotros. Nosotros estamos preveniendo la exposición, apurándonos para que la exposición esté tiempo y la inaugure el embajador en tal fecha en el Día Nacional. No hay pues un discurso integrador. Hay un enorme potencial para hacerlo, hay una enorme riqueza, pero falta esa discusión y ahora lo puedo decir con más libertad porque ya no estoy ahí. Así que puedo... César, creo que hasta ahí. El tema legislativo no es mi tema, voy a ser humilde, decir que ese no es un tema que yo pueda hablar del tema de creación cultural. César, no sé si... No, yo lo dejaría aquí nada más, agradecerte a ti la invitación, agradecer al público la paciencia y Edgardo, muchas gracias como siempre, un placer compartir contigo el foro. Un gusto, César, gracias a todos. ¿Hay una pregunta más por ahí? Bueno, yo pues lo que quieran, pero entiendo que ya se acabó el tiempo. No sé. Yo aquí sigo, si quieren ustedes. ¿Sí? Mira, nada más está Francisco Godínez por Facebook. ¿Cómo podemos participar para obtener financiamiento para llevar a cabo proyectos de intercambio cultural entre nuestro país con otros, enalteciendo nuestra cultura? Pues creo que esa pregunta viene a la siguiente mesa, viene Alejandra Barajas de la MEXIT. No sé si ya llegó. Y creo que esa la pudiéramos escuchar al rato a Alejandra Barajas, quien va a estar aquí con nosotros. O no sé si César nos pueda decir algo. Bueno, quizá me regresaría a la pregunta previa para hacer una breve acotación. El pasado mes de abril, a finales de abril, se redefinió el nuevo reglamento interno de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y se redefinieron algunas de las funciones. Yo invito a la persona que nos hace esta pregunta que lo revise, está en línea. Lo que le puedo decir fundamentalmente es que quedó la parte de la imagen de México ahora es una de las prioridades para el servicio exterior. Es decir, la vinculación legal que hay es la promoción cultural, la cooperación cultural tiene que tener un perfil de mejorar la imagen de México. Eso es algo que se busca claramente ya con la legislación, pero hay cierta ambigüedad en relación a las maneras. Ahí sigue habiendo... yo creo que sí, cierta discrecionalidad dependiendo del funcionario en turno y de la persona que se encargue de esto. También tengo que decir que Susana Pliego, quien es ahora la directora del área de culturales en la Secretaría de Cooperación Cultural, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene un enorme interés de que estos temas avancen. Yo he platicado con ella y estoy seguro que va a ser en estos próximos meses, semanas, algún trabajo mucho más intenso para darle forma a eso, porque es una gente bastante bien informada. Yo así espero que sea con estos instrumentos nuevos legales. Ojalá que sea el caso. Yo lo dejo ahí. Ok, pues damos las gracias al doctor César Villanueva y al maestro Edgar Bermejo por su participación en este foro. Muchas gracias. ¿Tiene un receso o empieza a...